Amigos, continuamos aquí en La Pizarra. Gracias por estar con nosotros. Estaremos hablando de un tema muy interesante, Noé, el día de hoy. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero el clima en los últimos años ha sido algo muy peculiar. Esta última experiencia de meses pasados que se vino un frío muy fuerte, le pegó a los demás servicios, al gas, a la luz. La verdad fueron días muy peculiares, ¿no? ¿Tú cómo lo sentiste? Pues fíjate que sí, así como bien lo has descrito, como un susto, pero yo creo que también la realidad reclamó su lugar, ¿no? Mucho que reflexionar y pensar sobre estos efectos, este cambio de clima. Exactamente. Y pues el día de hoy para platicar mucho más, de una manera más profunda en cuanto a este tema, hemos invitado al doctor Adrián Vázquez, quien es coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes de nuestra universidad, para platicar al respecto. Doctor. Este tipo de fenómenos normalmente ocurren con cierta periodicidad, pero muchos de ellos son inclusive con una periodicidad que va más allá de una generación humana. O sea, la vida humana es relativamente corta para los ciclos de la Tierra. Entonces, las sequías, por ejemplo, la sequía de 1600 es una sequía enorme. Digo, ahorita nadie se acuerda de ella y a nadie le preocupa, a menos de que se vuelva a repetir ahorita, ¿verdad? Entonces, nuestra generación seguramente lo va a sufrir. Este fenómeno en particular, tuvimos algo muy similar, prácticamente idéntico, hace exactamente 10 años, en febrero del 2011. Y gracias a que tenemos registros climatológicos, que es otra de las grandes aportaciones de una red climatológica como la que opera la UACJ, es que podamos entender si estos ciclos se van haciendo más cortos o se van haciendo más largos. Hay fenómenos como la lluvia, por ejemplo, que tiene patrones de repetición cada 100 años, que hoy estamos observando se están acortando a periodos de cada 10 años. Es decir, una lluvia torrencial que antes sucedía una vez cada 100 años, es decir, nadie se acordaba de una. Ahora la estamos viendo con una periodicidad mayor. Este es un fenómeno tan grave que las principales ciudades del mundo están tomando medidas para cambiar sus estándares y hacer infraestructura que resista estos fenómenos hidrometeorológicos con periodos de retorno mucho más cortos, es decir, que ya no sea para 100 años, sino para cada 10 años. Y hay unos que eran de cada 10 años que ahora se están haciendo cada 2 años, por ejemplo. Este fenómeno lo vimos en el fenómeno del que estamos hablando, es un fenómeno que se conoce como el desprendimiento de vórtices polares hacia el sur. Y este fenómeno sucede, digamos, casi tiene ahorita un patrón de repetición cercano a los 10 años. O sea, tuvimos otro que no nos pegó tanto a nosotros, pero en el Golfo de México, en Texas, pues creó una serie de problemas igualmente serios. Pero quiero mencionarles algo que es muy importante, ustedes lo dijeron y creo que vale la pena subrayarlo. Este tipo de fenómenos cada vez nos toman más vulnerables. Es decir, nuestro patrón de desarrollo, de planeación, de construcción de infraestructura, de asentamientos humanos, de dependencias que tenemos, nos hacen más vulnerables. Seguramente nos hacen sentir como que más modernos porque ya tenemos internet, porque ya tenemos electricidad, porque ya tenemos agua corriendo, drenaje. Pero estos mismos servicios, si no están planificados considerando estos cambios en el clima, pues lo que van a generar es una vulnerabilidad enorme. Hoy se habla de la resiliencia como una preocupación de todos los gobiernos, sobre todo los gobiernos municipales y de las ciudades, porque la resiliencia es al final la capacidad que tiene una comunidad de reintegrarse a sus actividades vitales en el menor tiempo posible después de un fenómeno hidrometeorológico. En la medida en que tardemos más, en que nos veamos afectados porque no hay luz, porque no hay gas, porque no hay agua, porque están cerradas las carreteras, porque no se puede transitar en las calles, en esa medida somos menos resilientes y es decir, somos más vulnerables. Sí. Y desde luego, pues agravado con la pandemia, agravado con todo este tipo de circunstancias que cada vez se van a ir sumando más a este tipo
de impactos, ¿verdad? Entonces, el impacto no es solamente el cambio en la variación climática o en la variabilidad climática, también es el incremento de la vulnerabilidad a esos fenómenos. Sí, que no estamos listos. Exactamente, ustedes recordarán que por muchos años nuestros gobernantes decían, ¿para qué ponemos drenaje pluvial si aquí nunca llueve? Nomás llueve una vez al año, entonces ¿para qué gastar en drenes que no se van a ver y no se van a usar más que una vez al año? Y hoy vemos que tuvimos que hacer, o tuvo el gobierno que hacer, o nosotros como sociedad pagar un enorme costo para reparar y empezar a hacer pozos de absorción y poner, para poder mantener la ciudad operando en una tormenta severa, que seguro se va a dar. O sea, no sabemos si este año o el año que entra, pero aquellas tormentas de cada 100 años ya las estamos viendo que se repiten con mayor frecuencia. Y esto, desde luego, pues implica un esfuerzo de planeación colectivo muy importante. Doctor, ahí le hago dos en una la pregunta. Si usted lo ve como negación o indiferencia respecto al tema. Y el segundo, que creo que ya lo aborda usted, esta relación entre las pandemias y el cambio climático. ¿Tiene relación según estos ciclos de los que nos habla usted históricos? ¿Tienen una conexión según la ciencia? Digamos, los signos vitales o los sistemas vitales del planeta están todos entrelazados. No es posible afectar uno sin afectar todo. Y lo que planteas es una cuestión muy, muy importante. Mira, el coronavirus nos ha servido para darnos cuenta de cómo puede un evento catastrófico impactar nuestra vida cotidiana. El cambio climático es sin duda un fenómeno mucho más grave que la pandemia. Este es un problema que requiere ser resuelto de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Hay otros problemas políticos, sociales, que requieren de liderazgos, gente visionaria en la política que tome decisiones por todos. Este no, este es un fenómeno que su solución requiere ir de abajo para arriba. Es decir, los políticos tienen que seguir a lo que la comunidad demanda. Y la comunidad debe concientizarse de que lo que hoy vivimos en la pandemia fue una mini prueba de lo que podemos llegar a vivir digamos, en no mucho tiempo. Estamos hablando de que quizá para el 2030, 2040, seguramente para mediados del siglo, para nosotros es una fecha crítica, porque en el 2050 tenemos que empezar no solamente a no emitir gases de efecto invernadero, ahí ya tendremos que estar trabajando en lo que llaman los expertos las emisiones negativas. Es decir, cuánto dióxido de carbono estamos retirando de la atmósfera. Porque si queremos llegar a una temperatura de equilibrio que mantenga las condiciones del planeta a las que estamos acostumbrados, pues ciertamente necesitamos hacer un esfuerzo, no solamente de dejar de emitir, sino de empezar a retirar todo aquello que emitimos a lo largo de tantos años. El que nuestra dependencia de la energía se mantenga asociada al consumo de carbón, ya sea en forma de hidrocarburo líquido, gaseoso o como sea, de combustible fósil, esto hace que sea muy difícil la transición. Es decir, ¿cómo desacoplamos el seguir desarrollándonos económicamente sin depender del carbón? Y miren, ustedes decían, bueno, y esto, ¿hay alguna asociación, por ejemplo, con las pandemias? Veamos cómo ha transformado un pequeño episodio, como una pandemia de un virus, cómo nos ha transformado. Hoy estamos, en vez de estar yo en el estudio con ustedes platicando, o sea, tenemos que estar a distancia, y si alguien entrara a mi oficina me tendría que poner una mascarilla, ya no puedo dar abrazos, ya no puedo saludar de besito, ya no puedo hacer muchas cosas que eran parte de mi cultura, de mi forma de vivir, de mi forma de trabajar, de interaccionar con mis estudiantes en términos de estar en vivo, en el laboratorio, haciendo prácticas, salir al campo, ir a hacer estudios. Y como esto, la cotidianidad de todas las personas está transformada por efecto de una pandemia, y que de alguna manera vamos a tener que entender que vamos a tener que cambiar cosas de manera más radical y más profunda si no tomamos decisiones dolorosas, como son eliminar la dependencia del carbón. Y hoy por hoy pagamos el costo de vernos infectados por enfermedades para las cuales evolutivamente nosotros no estamos preparados.
Y esto ha sucedido desde siempre. La tuberculosis surgió como una infección de las vacas, ¿verdad? Y muchas otras enfermedades han sido esta interacción que tenemos con la vida silvestre y que de alguna forma pues, tenemos sin respetar, sin fortalecer los nichos y los ecosistemas y los espacios vitales que requieren las otras especies en el planeta. Entonces sí hay una interacción entre la forma en que vivimos, la forma en que consumimos y dependemos de la electricidad o de la energía en general, del transporte, la forma en que nos expandemos en el territorio de una manera no sustentable, la forma en que vamos invadiendo y afectando los ecosistemas planetarios, todo está entrelazado y desde luego nuestros patrones de desarrollo y de crecimiento y la forma en que hacemos las cosas en la sociedad, pues requieren de un cambio de paradigma muy fuerte, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tendría que hacer la sociedad para ser parte de la solución? Porque también comentaba que esto empieza desde abajo. ¿Qué tendría que hacer perdón, el obrero, la ama de casa, el estudiante, el ingeniero, el conductor? ¿Qué papel tendríamos que jugar en esta concientización o en esta solución de esta situación, doctor? Si yo dijera ahorita, bueno, estos son los nuevos 10 mandamientos que todo el mundo tiene, está obligado a seguir, pues la verdad es que sería injusto y no sería, o sea, no es las mismas capacidades que tiene una persona, por ejemplo, que puede andar en bicicleta, a una persona que requiere movilizarse por su condición física o porque tiene niños chiquitos y tiene que llevarlos a la escuela o decir todo el mundo debe subirse al autobús, ¿verdad? Para no usar gasolina y cuando hay circunstancias que nuestra infraestructura no está pensada en la persona. Es decir, la ciudad se diseñó en torno a cualquier otro tipo de interés, incluyendo los carros o lo que sea, menos las personas. Entonces, cuando diseñamos una ciudad, una comunidad, esta debe pensarse en los individuos. Y aquí el tema de los arquitectos urbanistas es primordial. Hoy por hoy, una de las ramas de la arquitectura que más se está desarrollando es la arquitectura centrada en el individuo, más que en la arquitectura de los grandes edificios rascacielos para las grandes empresas que denotaban poder y que denotaban fuerza. Hoy lo que queremos es cómo hacemos un espacio que sea amigable a la persona. No sé si han oído hablar, por ejemplo, de ese proyecto que hay en Arabia Saudita de crear una ciudad lineal donde prácticamente toda la ciudad en un espacio de más de 50 kilómetros es zona peatonal y los carros circulan por abajo y todavía hay un servicio de metro que circula también por abajo y que conecta todo, o sea, todo pensando en cómo podemos hacer una ciudad donde las personas puedan efectivamente vivir de una manera sustentable. Entonces, hoy por hoy, nuestro trabajo consiste, número uno, en darnos cuenta de la realidad, en informarnos. Y esa debe ser ahorita un tema que es algo que ustedes están haciendo muy bien, que es la divulgación. O sea, cómo divulgamos estas ideas, estos pensamientos, cómo los colectivizamos y cómo los socializamos para que todo el mundo sea parte de la solución. No hay una solución universal. No aspiremos a que un día llegue un líder político con ideas brillantes y nos dé la solución mágica a todos los problemas de la sustentabilidad ambiental. O sea, no va a suceder. O sea, lo tenemos que ir construyendo colectivamente como sociedad, como comunidad, y cada comunidad va a ir construyendo su propia solución. O sea, no va a haber una solución que venga desde Palacio Nacional. O sea, es una solución que vamos a tener que hacer los juarenses en Juárez y los chihuahuenses en Chihuahua y cada quien en su comunidad. Me parece que el primer paso es informarnos. El segundo paso es hacer lo más que podamos. Ir contribuyendo pues a generar esta demanda de productos ambientales, jabones, por ejemplo, consumo de agua, consumo de electricidad. La eficiencia energética es hoy por hoy una de las medidas, es inclusive más efectiva la eficiencia energética que las energías renovables en términos de reducción. Entonces, ¿qué estamos haciendo para hacer nuestras casas mejor aisladas,
Desde luego, pues hay materiales muy caros y muy efectivos, ¿verdad? Ponerle espumas y cosas así. Bueno, a lo mejor yo no puedo hacer eso, pero a lo mejor en invierno puedo poner celofán en las ventanas, puedo hacer, o sea, ¿cómo hacemos como sociedad para compartir entre nosotros lo que nos funciona? Si a mí me funciona poner estos celofanes en las ventanas, bueno, ¿cómo lo divulgo? ¿Cómo lo comparto con el resto de la comunidad? ¿Cómo creamos espacios donde podamos convivir e intercambiar información de una manera efectiva? Claro. Muy bien, pues doctor, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Hoy la verdad es que le agradezco mucho y creo que nuestra audiencia también, porque nos ha regalado un ABC de esto. Hay mucho que reflexionar y me gustaría yo comprometernos a hacer una segunda parte sobre este último tema que nos ha compartido, ¿no? Sobre qué podemos hacer como ciudadanos, porque creo que ahí recae también en gran parte la responsabilidad que nosotros tenemos como universidad de divulgar el conocimiento, de compartirlo y que la gente pueda tomar acciones y decidir mejor para su vida y en este caso, pues para este espacio común o esta casa común que es nuestro mundo. Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos, doctor. Un placer, como siempre, y ya saben, estoy a la orden y encantado de que me den el espacio para hablar de esto que me apasiona tanto. Muy bien, pues muchas gracias. Continuamos aquí en La Pizarra, quédese con nosotros.